Concepto del éter. Otros, a quien llamaríamos los fuegos faustos o hijos espurios de la ciencia, se tomaron la molestia de observar el éter con lentes de mucho alcance, según nos dicen, pero al no ver espíritus ni espectros ni descubrir entre sus aleves ondulaciones nada de más científica índole, viraron en redondo para tachar con lastimero acento de mentecatos y lunáticos visionarios, no solo a los espiritistas en particular, sino a cuantos creen en la inmortalidad. Dicen sobre este particular los autores de El universo invisible. Han estudiado el universo objetivo, han estudiado en el universo objetivo ese misterio que llamamos vida. El error consiste en creer que todo cuanto desaparece de la observación desaparece también del universo. Sin embargo, no hay tal, porque únicamente desaparece del pequeño círculo de luz a que podemos llamar universo de observación científica. Es un trínico misterio en la materia, en la vida y en Dios, pero los tres misterios son uno solo. En otro pasaje añaden, el universo visible debe seguramente tener un límite de energía transformable y probablemente el mismo límite es su materia, pero como el principio de continuidad repugna toda limitación, ha de haber sin duda algo más allá de lo visible, de modo que el mundo visible no es el universo total, sino tan solo una pequeña parte de él. Además, atendiendo los autores al concepto del origen y fin del universo visible, dicen que si fuese todo cuanto existe, habría ruptura de continuidad tanto en la súbita manifestación primaria de él como en su ruina final. Ahora bien, no es lógico suponer que el universo invisible en cuya existencia razonablemente creemos esté en condiciones de recibir la energía del visible. Cabe, por lo tanto, considerar el éter o medio transmisor como un puente entre ambos universos, que de esta manera quedan conglomerados en uno solo. En fin, lo que generalmente se llama éter puede ser además de un medio transmisor el orden de las cosas invisibles, de modo que el movimiento del universo visible se comunica al éter y éste lo transmite como un puente al invisible que los recibe, transforma y almacena. Podemos decir, por lo tanto, que cuando la energía se transmite de la materia al éter, pasa del mundo visible al invisible, y cuando del éter va a la materia, se transfiere del mundo invisible al visible. Precisamente es así. Cuando la ciencia adelante algunos pasos más en este camino y estudie detenidamente el hipotético medio transmisor, podrá salvar sin peligro el abismo que Tyndall ve abierto entre el cerebro físico y la conciencia. Algunos años antes, en 1856, el por entonces famoso doctor Jobard de París expuso acerca del éter el mismo concepto sustentado después por los autores de El universo invisible. Con asombro del mundo científico, dijo el doctor Jobard a este propósito: acabo de hacer un descubrimiento que me asusta. Hay dos modalidades de electricidad, una ciega y ruda, diamanante del contacto de los metales con los ácidos, purga grosera, y otra racional y clarividente. La electricidad se ha bifurcado en manos de Galvani, Nobili y Matteucci. La corriente ruda tomó la dirección señalada por Jacobi, Bonelli y Moncal, mientras que la corriente lúcida quedó en manos de Bois-Robert, Thilorier y Duplanty. La esfera eléctrica o electricidad globular entraña un pensamiento que desobedece a Newton, a Mariotte para moverse a su antojo. En los anales de la academia hay 1000 pruebas de la inteligencia del rayo eléctrico, pero noto que voy siendo en demasía indiscreto. A poco más doy la clave que ha de llevarnos al descubrimiento del espíritu universal. Todas las citas iluminan con nueva luz la sabiduría de los antiguos. Ya vimos que los oráculos caldeos exponen en parecido lenguaje el mismo concepto del éter que los autores del universo invisible, pues dicen que del éter proceden todas las cosas y a él han de volver, y que en él están indeleblemente grabadas las imágenes de todas las cosas, porque es almacén de ideas
y Troj de los gérmenes y de los residuos de las formas visibles. Esto corrobora nuestra afirmación de que todo descubrimiento moderno tuvo su par igual hace miles de años entre nuestros cándidos antepasados. Vista en el punto en que estamos, la actitud de los escépticos respecto de los fenómenos psíquicos, cabe asegurar que aunque la clave referida por Hobart estuviera en el borde del abismo, no habría ningún Tyndall capaz de agacharse a recogerla. Cuán limitadas han de parecerle a algunos cabalistas estas tentativas para escrutar el hondo misterio del éter universal, porque por muy superiores que respecto a las ciencias contemporáneas sean las ideas de los autores del universo invisible, resultan por demás familiares para los maestros de la filosofía hermética, quienes no sólo consideraban el éter como el puente tendido entre el universo visible e invisible, sino que osadamente recorrían todos sus tramos hasta llegar a las misteriosas puertas que los científicos no quieren o tal vez no pueden abrir. Cuanto más ahondan los investigadores modernos en sus observaciones, tanto más frecuentemente le dan en rostro los descubrimientos antiguos. Expone el geólogo francés Beaumont una teoría sobre los movimientos internos del globo en relación con la corteza terrestre y echa de ver que se le habían adelantado los antiguos en la exposición. Preguntamos cuál es la novísima hipótesis acerca de la formación de los yacimientos minerales y nos dice Hunt que el agua es el disolvente universal, según ya afirmó Tales de Mileto 24 siglos atrás al enseñar que el agua es el originario elemento de todas las cosas. El mismo Hunt, apoyado en la autoridad de Beaumont, trata de los movimientos del globo y de los fenómenos psíquicos del mundo material, diciendo por una parte que no está dispuesto a conceder que los espiritualistas poseen el secreto de la vida orgánica, mientras que por otra confiesa, a nuestra completa satisfacción, lo que leemos en este pasaje siguiente. Bajo muy diversos aspectos están relacionados los fenómenos del reino orgánico y los del reino mineral, cuya recíproca dependencia ofrece tan vivo interés que nos concita vislumbrar la verdad subyacente en las opiniones de los filósofos antiguos que atribuían fuerza vital a los minerales y consideraban el globo terráqueo como un organismo vivo, cuyo proceso biológico se manifestaba en las alteraciones de la atmósfera, de las aguas y de las rocas. Prejuicios científicos. Todo es empezar. Los prejuicios científicos han llegado últimamente a tales extremos que parece imposible la justicia hecha a la sabiduría antigua en el anterior pasaje. Hace tiempo que se arrinconaron los 4 elementos y los químicos del día acuden desolados en busca de nuevos cuerpos simples con que alargar la lista de los ya descubiertos, como polluelo aumentado a la cría pronta a salir del nido. Por su parte, el químico Cook niega la denominación de elementos a los cuerpos simples porque no son principios primordiales o sustancias existentes por sí mismas y distintas de las que fue formado el universo. La antigua filosofía griega pudo tener el concepto que de los elementos tuvo, pero las ciencias experimentales no han de admitir otros elementos que los que pueda ver, oler o gustar. Según esto, la ciencia solo acepta lo que le entra por ojo, narices y boca, lo demás para los metafísicos. Así es que habríamos de tachar a Van Helmont de ignorante o por lo menos de estacionario discípulo de las escuelas griegas, porque nos dice que si artificialmente cabe convertir una porción de tierra en agua, no es posible que esta alteración la produzca la naturaleza por sí sola, pues los elementos permanecen siempre los mismos. Si Van Helmont y su maestro Paracelso vivieron y murieron en la bendita ignorancia de los futuros 63 cuerpos simples, ¿qué podrían hacer, según los científicos del día, sino ocuparse en metafísicas y quiméricas especulaciones expuestas en la inteligible jerigonza de los alquimistas medievales? Sin embargo, en su ya citada obra, dice Cook, el estudio de la química ha revelado cierto número de sustancias de las cuales no ha sido posible extraer otras distintas por ninguno de los procedimientos conocidos. Así, por ejemplo, del hierro no es posible extraer más que hierro. Hace 3/4 de siglo no distinguían los químicos entre cuerpos simples y compuestos, porque los antiguos alquimistas no concibieron que el peso es la medida de la materia y que la materia no se aniquila en peso. Antes, al contrario, creyeron que en las manipulaciones se transformaban misteriosamente las sustancias.
En suma, se desperdiciaron algunos siglos en vanas tentativas para transmutar en oro los metales viles. No tenemos ni de mucho la seguridad de que el profesor Cook, tan versado en química, lo esté igualmente en cuanto supieron o dejaron de saber los alquimistas, ni tampoco en la interpretación de su simbólico lenguaje. Pero comparemos sus anteriores opiniones con las de Paracelso y Van Helmont. Según las traducciones inglesas de sus obras, dicen que el alcaés determina los efectos siguientes. Primero, nunca extingue las propiedades virtuales de los cuerpos disueltos en él. Por ejemplo, si el oro se trata por el alcaés, se forma una sal de oro. Si el antimonio, una sal de antimonio, etc. Segundo, el cuerpo manipulado se descompone en 3 principios: sal, azufre y mercurio, pero después queda únicamente la sal volátil, que por último se convierte en agua clara. Cuando el alcaés disuelve, se puede convertir en volátil mediante el baño de arena, y si luego de volatilizado el disolvente se destila, la sustancia soluble se convierte en agua pura e insípida, pero siempre en cantidad equivalente al original. Por su parte, dice Van Helmont que el alcaés disuelve los cuerpos más rebeldes en sustancias de las mismas propiedades virtuales de peso idéntico al cuerpo disuelto. Destilada repetidas veces, esta sal, a que Paracelso llama sal circulatum, pierde toda su fijeza y acaba por convertirse en un agua insípida en cantidad equivalente a la sal que procede. Principios alquímicos. Las alegaciones de Cook en pro a la ciencia moderna con respecto a la fraseología hermética podrían aplicarse también a la escritura hierática de Egipto, que encubre todo cuanto convenía encubrir. Si Cook trata de aprovecharse de la labor del pasado, ha de recurrir a la criptografía y no a la sátira. Paracelso, como los demás alquimistas, exprimía su ingenio en la transcripción literal y abreviatura de palabras y frases, y así, por ejemplo, escribe sufratur en vez de tártaro, mutrin por nitro, etc. Son innumerables las interpretaciones supuestas de la palabra alcaest. Unos creen que era una doble sal de tártaro, otros le daban la misma significación que la voz alemana antigua Algeist, equivalente a espirituoso. Paracelso llamaba a la sal centro de agua, donde han de morir los metales, de lo que algunos, como por ejemplo Glauber, infieren que el alcaest era espíritu de sal. Se necesita mucha osadía para decir que Paracelso y sus colegas ignoraban la distinción entre los cuerpos simples y sus combinaciones, puesto que no les diesen los mismos nombres que hoy le dan los químicos, obtenían resultados imposibles de lograr sin conocer la índole de las sustancias manipuladas. Nada importa el nombre que Paracelso dio al gas resultante de la reacción del hierro y el ácido sulfúrico si las autoridades en química reconocen que descubrió el hidrógeno. Su mérito es el mismo, y nada tampoco importa que Van Helmont encubriera bajo la denominación de virtudes seminales las propiedades inherentes a los elementos químicos que, al combinarse, las modifican temporáneamente sin perderlas en modo alguno, pues no por su enigmático lenguaje dejó de ser el químico más ilustre de su época en par igualdad de mérito con los del día. Afirmaba Van Helmont que el aurum potabile podía obtenerse por medio del alcaés, significando el oro de suerte que sin perder sus virtudes seminales se disolviera en el agua. Cuando los químicos sepan, no lo que Van Helmont decía que entendía, ni lo que se supone entendía, sino lo que en realidad entendía por aurum potabile, alcaés, sal y virtudes seminales, podrían definir su actitud respecto a los filósofos del fuego y a los antiguos maestros cuyas místicas enseñanzas respetuosamente siguieron. De todos modos, este lenguaje de Van Helmont, aún tomado en sentido exotérico, demuestra que conocía la solubilidad de las combinaciones metálicas en el agua, en lo que basa Hahn su hipótesis acerca de los yacimientos metalíferos. A este propósito, dice en una de sus conferencias: los alquimistas buscaron en vano el disolvente universal, pero nosotros sabemos hoy que el agua, a favor de la presión y la temperatura, en presencia de ciertos cuerpos muy abundantes en la naturaleza,
tal como el ácido carbónico y los carbonatos y sulfatos alcalinos, disuelve las sustancias al parecer más insolubles y obra como el alcaés o menstruo universal durante tanto tiempo buscado. Esto tiene todo el aire de una paráfrasis de Van Helmont o Paracelso, pues ambos alquimistas conocían las propiedades disolventes del agua tan bien como los químicos modernos, y ni siquiera velaban esotéricamente este conocimiento, de lo cual se infiere que no era el agua el disolvente universal a que aludían. Entre las muchas obras del comentario y crítica que sobre la alquimia se conservan todavía, hay una de tonos satíricos de la que entresacamos el siguiente pasaje. ¿Podrá darnos alguna luz sobre esto la observación de que, para Van Helmont y Paracelso, el agua era el instrumento universal de la química y la filosofía natural, y diputaban el fuego por causa eficiente de todas las cosas? Creían además que la tierra entrañaba virtudes seminales y que el agua, al disolver y fermentar las sustancias térreas, como sucede con el fuego, produce todas las cosas y origina los reinos mineral, vegetal y animal. Los alquimistas conocían por completo la universal potencia disolvente del agua, y las obras de Paracelso, Van Helmont, Filaleto, Pantatem, Taqueño y Boyle se establece explícitamente la propiedad por excelencia del alcaés. Esta es la de disolver y transmutar todos los cuerpos sublunares excepto el agua. No cabe suponer, por lo tanto, que hombre de tan irrespetable conducta y tan vasto saber como Van Helmont asegurara formalmente poseer el secreto si únicamente hubiese sido mera presunción de poseerlo. El testimonio humano. Acerca de la validez del testimonio humano que podemos aplicar a este caso, dijo Huxley en una conferencia dada no a mucho en Nashville: forzosamente ha de estar nuestra conducta más o menos influida por las opiniones que nos sugiere el estudio de la historia. Una de estas influencias es el testimonio humano en sus varias modalidades de ocular, tradicional y escrito. Al leer, por ejemplo, los comentarios de Julio César, daremos crédito a los relatos de sus batallas contra los galos y aceptaremos su testimonio en este punto, pues comprenderemos que César no hubiera hecho tales afirmaciones de no ser ciertas. En consecuencia, es lógico aplicar esta regla de investigación a los casos en que César hablaba de los augures, adivinos y otros fenómenos psíquicos. Lo mismo debemos decir de Heródoto y demás historiadores antiguos, pues si no fueron espontáneamente verídicos, tampoco se les da de creer en asuntos meramente profanos, porque falsus in uno falsus in omnibus. Y por igual razón, si se les da crédito en los asuntos mundanos, también se lo hemos de dar en los espirituales, pues según dice Huxley, la naturaleza humana fue en la antigüedad lo mismo que es ahora. Los hombres de honrado talento no mienten por el placer de engañar o pervertir a la posteridad. Una vez determinadas por Huxley las probabilidades de error en el testimonio humano, ya no hay necesidad de discutir la cuestión con respecto a Van Helmont y a su ilustre y calumniado maestro Paracelso. Su comentador, Deleuze, dice que las obras de Van Helmont tienen mucho de mítico e ilusorio, acaso porque no las entendió debidamente, pero en cambio reconoce que fue hombre de vasta cultura, penetrante juicio y descubridor de grandes verdades, pues dio por vez primera el nombre de gases a los fluidos aeriformes y dejó abierto el camino para las futuras aplicaciones del acero. No es posible, por lo tanto, suponer que los experimentadores alquimistas desconociesen los cuerpos simples, desde el momento en que combinaban, recombinaban, disolvían y descomponían los ingredientes químicos, tal como hoy se sigue efectuando en los laboratorios. Si tan solo hubiesen tenido fama de teóricos, nada valdría nuestros argumentos, pero como ni sus mismos enemigos se atreven a negar los descubrimientos que hicieron, todavía cupiera emplear más enérgico lenguaje si no le impidiera la imparcialidad. Y como quiera que las facultades morales e intelectuales del hombre han de aquilatarse psicológicamente, puesto que creemos que la elevada naturaleza espiritual
No vacilamos en afirmar que si Van Helmont aseguró formalmente que poseía el secreto del Alcaest, nadie tiene derecho a tacharle de farsante ni de visionario sin saber cuál era su verdadero concepto al maestro universal. Hablaba Wallace de la obstinación de los hechos, y por lo tanto, en los hechos hemos de apoyarnos para exponer los milagros de ayer y los de hoy. Los autores del universo invisible han demostrado científicamente la posibilidad de ciertos fenómenos psíquicos mediante la acción del éter universal. Y Wallace, por su parte, ha refutado con estricta lógica las objeciones que Hume, entre otros, levantó contra la posibilidad de dichos fenómenos. Crookes ofreció a los escépticos sus experiencias continuadas durante 3 años hasta que se convenció de la verdad por sí mismo. Flammarion, el popular astrónomo francés, añade su testimonio al de Wallace, Crookes y Hare y corrobora nuestros acertos en el siguiente pasaje. Tengo la firme convicción, basada en personales experiencias, de que no saben de qué hablan cuantos niegan la posibilidad de los fenómenos magnéticos, sonambúlicos, mediúmnicos y otros no explicados todavía por la ciencia, pues todo científico habituado a la observación puede cerciorarse absolutamente de la realidad de dichos fenómenos, con tal de que su mente no esté velada por el prejuicio ni sumida en el engaño demasiado frecuente de que conocemos todas las leyes de la naturaleza y es imposible trasponer los límites actualmente establecidos. Hipótesis de Cox. Crookes nos refiere la explicación que en los siguientes términos da Sergeant Cox de la fuerza psíquica, puesto que el organismo corporal está animado interiormente por una fuerza supeditada o no al espiritual, alma, mente o lo que quiera que constituya el ser individual llamado hombre, es lógico inferir que todo movimiento externo al cuerpo tiene por causa la misma fuerza que produce el movimiento en el interior del cuerpo. Y así como esta fuerza externa suele estar dirigida por la inteligencia, también esta inteligencia dirige la fuerza interna. Para mejor comprender el pensamiento de Sergeant Cox en esta hipótesis, la dividiremos en 4 proposiciones. Primero, la fuerza productora de los fenómenos psíquicos procede del medium y por consiguiente dimana de él. La inteligencia que dirige la fuerza productora del fenómeno podría ser distinta de la inteligencia del medium, pero como no hay prueba suficiente de ello, es muy probable que la inteligencia directora sea la del medium. La fuerza que mueve la mesa es idéntica a la que mueve el cuerpo del medium. Los espíritus de los difuntos para nada intervienen en la producción de los fenómenos psíquicos. Antes de examinar estas opiniones de Cox, conviene advertir que nos vemos situados entre 2 opuestas parcialidades, los que creen y los que no creen en la intervención de los espíritus de los difuntos, pues, mientras la masa vulgar de espiritistas atribuye con enormes tragaderas a los espíritus desencarnados el más leve ruido y el más ligero movimiento que notan en las sesiones del centro, los escépticos niegan toda manifestación de los espíritus por la sencilla razón de que no creen en ellos. Así pues, ni unos ni otros están dispuestos a estudiar el asunto con la serenidad que su importancia requiere. Ciertamente la fuerza productora de los movimientos internos es la misma que la productora de los movimientos externos, pero la identidad no pasa de aquí, como se advierte considerando, por ejemplo, que el principio vital que anima el cuerpo de Cox es el mismo que anima el medium, y sin embargo ni este es aquel ni aquel es este. Esta fuerza, que lo mismo da llamar psíquica como quiere Cox y Crookes o darle cualquier otro nombre, no procede del medium, sino que se actualiza por mediación de él. Es imposible que dimane del medium en los casos de levitación sin contacto y demás fenómenos que denotan actuación inteligente. Saben los espiritistas que cuanto más pasivo es el medium, más activas son las manifestaciones y por lo tanto no cabe negar la intervención de una deliberada y consciente voluntad en los casos en que las fuerzas psíquicas levanta del suelo masas inertes, las mueve en determinadas direcciones por el aire y las vuelve a dejar en el suelo, evitando todo obstáculo. Esta fuerza no puede
dimanar del medium, que permanece en pasividad durante el experimento, pues si dimanase de él sería este un mago consciente y no pasivo instrumento de invisibles entidades inteligentes. Tan absurdo es suponer que la fuerza psíquica dimana del medium como que el vapor encerrado en una marmita fuese capaz de levantar a menos de estallar, o que la electricidad acumulada en una botella de Leyden la moviese de sitio. Todo indica que la fuerza operante sobre los objetos externos en presencia del medium tiene su fuente más allá de él. Podemos compararla con el hidrógeno que vence la inercia del aerostato. El gas acumulado en el interior del globo, por la inteligente dirección del astronauta, llega a prevalecer sobre la gravedad de su masa. Análogamente, produce la fuerza psíquica de los fenómenos de levitación, y aunque de naturaleza idéntica a la materia astral del medium, no es su misma materia astral, porque durante el experimento permanece aquel en sopor cataléptico, si tiene verdaderas facultades mediúmnicas. Por lo tanto, el primer extremo de la hipótesis de Cox es erróneo, porque se funda en un falso principio de mecánica, al paso que nuestros argumentos se apoyan en la observación de los fenómenos levitantes. Para admitir la hipótesis de la fuerza psíquica es preciso que explique satisfactoriamente los movimientos y levitaciones de los cuerpos sólidos. Acerca del segundo extremo, negamos que no haya prueba suficiente de que la fuerza productora de los fenómenos esté dirigida algunas veces por inteligencia distinta de la del medium. Al contrario, hay multitud de testimonios comprobatorios de que en la mayoría de los casos ninguna influencia tiene la mente del medium en los fenómenos, por lo que no puede pasar sin reparo la temeraria afirmación de Cox en este punto. También nos parece lógico y ilógico el tercer extremo, porque si el cuerpo del medium no genera, sino que tan solo transmite la fuerza productora del fenómeno dirigida por su espíritu, alma o mente, cuestión que no han dilucidado ni mucho menos las investigaciones de Cox, no hay razón para inferir que este mismo espíritu, alma o mente, deba también levantar muebles y golpear el alfabeto. Del cuarto extremo, o sea, que si los espíritus de los difuntos intervienen o no en las manifestaciones psíquicas, trataremos más extensamente en otro capítulo. El cuerpo astral. Los filósofos iniciados en los misterios decían que el alma astral es el incoercible duplicado del cuerpo denso, el periespíritu de los espiritistas cardesianos o la forma espíritu de los no reencarnacionistas. Sobre este duplicado o molde interno se cierne el espíritu divino que lo ilumina como el sol a la tierra y fecunda el germen de las cualidades latentes. El cuerpo astral está contenido en el físico como el éter en una botella o el magnetismo en el imán. Es un mecanismo alimentado por el depósito universal de fuerza y sujeto a las mismas leyes que rigen todos los fenómenos de la naturaleza. Su inherente actividad produce las incesantes operaciones biológicas del organismo carnal, y cuando éste se desgasta por el uso, sale de él, porque es prisionero y no voluntario morador del cuerpo físico. La universal fuerza externa le atrae tan poderosamente que al gastarse la cáscara escapa de ella. Cuanto más robusto, denso y grosero es el cuerpo físico, más largo es el encarcelamiento del astral, pero algunos nacen con organización, a propósito para abrir la puerta que comunica con la luz astral, de modo que su alma se asome al mundo astral y se restituya después a su encierro. Los conscientes y voluntariamente capaces de ello se llaman magos, hierofantes, videntes, profetas y adeptos, y los que sin voluntad ni conciencia propia tienen predisposición a actuar en el mundo astral por la influencia de un hipnotizador o de una entidad espírita se llaman medianeros o mediums. Cuando el cuerpo astral se libra de obstáculos, queda tan poderosamente atraído por la ismánica fuerza universal que a veces
levanta consigo el estuche de carne y lo mantiene suspendido en el aire hasta que cobra su acción la gravedad de la materia. Todo movimiento, sea de un cuerpo vivo o de un cuerpo inorgánico, requiere tres condiciones: voluntad, fuerza y materia, que pueden transmutarse de conformidad con el principio de la conservación de la energía dirigida, o mejor dicho, cobijada por la mente divina, de que tan insidiosamente se empeñan los escépticos en prescindir, pero sin cuya presidencia no se moverían los gusanillos en la tierra, ni al beso de la brisa las hojas del árbol. Los científicos llaman leyes cósmicas a las modalidades de energía y de materia y las consideran inmutables e invariables en su acción. Pero más allá de estas leyes hemos de inquirir la causa inteligente que las establece. Pero más allá de estas leyes hemos de inquirir la causa inteligente que al establecer el régimen infundió en ellas su conciencia. No es posible concebir una causa primera, una voluntad universal, un Dios en suma, si no le arbitramos inteligencia. Ahora bien, ¿cómo se manifestaría la voluntad a un tiempo consciente o inconsciente, es decir, con inteligencia y sin ella? La mente no puede estar separada de la conciencia, entendido por tal no la conciencia física, sino una cualidad del principio senciente del alma, que puede actuar aun cuando el cuerpo físico esté dormido o paralizado. Si, por ejemplo, levantamos maquinalmente el brazo, creemos que el movimiento es inconsciente porque los sentidos corporales no aprecian el intervalo entre el propósito y la ejecución. Sin embargo, la vigilante voluntad generó fuerza y puso el brazo en movimiento. Nada hay ni siquiera en los más vulgares fenómenos mediúmnicos que no confirme la hipótesis de Cox, pues si la inteligencia, denotada por la fuerza, no prueba que lo sea de un espíritu desencarnado, menos todavía podría serlo del inconsciente medium. Crookes refiere algunos casos en que la inteligencia manifestada en el fenómeno no podía atribuirse a ninguno de los circunstantes. Por ejemplo, cuando después de tapar con el dedo una palabra impresa, que ni él mismo sabía cuál era, apareció correctamente escrita en la tablilla. Si negamos la intervención de una entidad espírita, no cabe explicar este caso de otro modo que por clarividencia. Pero como los científicos niegan esta facultad, han de verse cogidos en el otro término del dilema, so pena de admitir la clarividencia, según la entienden los cabalistas, a no ser que prefieran entrecarse en el hasta hoy vano empeño de forjar una hipótesis que explique satisfactoriamente el fenómeno. Pero aún admitiendo que la palabra en cuestión hubiese sido leída por clarividencia, ¿cómo explicar las comunicaciones mediúmnicas de tan adivinatorio carácter? ¿Qué hipótesis esclarece el misterio de las facultades proféticas del medium que vaticina sucesos ignorados por él y de cuantos lo escuchan? Verdaderamente habrá de recomenzar Cox sus investigaciones. Fuerza ciega o inteligencia. Según ya dijimos, la fuerza psíquica de los modernos, de naturaleza idéntica al fluido terrestre o siderio de los antiguos oráculos, es en sí una fuerza ciega. Cuando, por ejemplo, dos interlocutores sostienen un diálogo, su voz se transmite por las vibraciones de la misma masa de aire, y en esto se conoce que están hablando. De la propia suerte, cuando el medium y la entidad espírita se comunican a través de un mismo agente, inferimos que allí hay una inteligencia en actuación. Pues así como el aire es necesario para la transmisión del sonido, así también se necesitan corrientes etéreas o de luz astral inteligentemente dirigidas para la producción de los fenómenos psíquicos. En el vacío neumático no podrían los interlocutores comunicarse sus pensamientos de viva voz, porque allí no hay aire que vibre. Análogamente también podría producirse manifestación alguna cuando un experto y potente hipnotizador haga el vacío psíquico en trono del medium, a no ser que otra inteligente voluntad más poderosa todavía
venza la inercia hasta establecida por el hipnotizador. Los antiguos acertaron a distinguir entre la actuación ciega y la actuación inteligente de una misma fuerza. Plutarco, sacerdote de Apolo, insinúa la dual modalidad del flujo oracular, gas subterráneo mezclado con sustancias intoxicantes de propiedades magnéticas, en el siguiente apóstrofe. ¿Quién eres tú? Sin que Dios te hubiese creado y puesto en vigor, si el espíritu que por orden de Dios te dirige y gobierna serías impotente. Nada podrías hacer, porque por ti mismo eres vano soplo. Así también, sin la inteligencia dominante, fuera vano soplo la fuerza psíquica. Afirma Aristóteles que las emanaciones astrales del interior de la Tierra son causa suficiente para verificar por intususcepción plantas y animales. A este mismo propósito, movido Cicerón de justa cólera contra los escépticos de su tiempo, les redarguye diciendo: ¿hay algo más divino en las exhalaciones de la tierra que conmueven el alma humana hasta el punto de consternirle la predicción del porvenir? ¿Podrá la mano del tiempo desvanecer tal virtud? ¿Creéis que os hablo de algún vino exquisito o de algún manar sabroso? No creemos que los modernos investigadores presuman de más sabios que Cicerón y aseguren que se ha desvanecido la fuerza eterna y agotado las fuentes de la profecía. Según parece, los profetas de la antigüedad explayaban su inspirada sensibilidad por el directo efluvio de la emanación astral, o bien por una especie de flujo húmedo que surgía de la tierra, con el que se daba a entender la materia astral, de que en esta luz formaban las almas su temporánea envoltura. El mismo concepto expresa Cornelio Agripa cuando dice que los fantasmas son de naturaleza vaporosa y húmeda, espíritu turbio humídoque. Hay dos linajes de profecía: la consciente, propia de los magos, capaces de ver en la luz astral, y la inconsciente, debida a la inspiración. A esta segunda clase pertenecen los profetas bíblicos y los mediúmnicos. Sobre el particular dice Platón: ningún hombre tiene inspiración profética cuando está en sus propios sentidos, sino que es necesario para ello que su mente se halle poseída por algún espíritu, a quien presume de profeta, y no es más que repetidor, por lo que de ningún modo se le debe llamar profeta, sino transmisor de visiones y profecías. Insistiendo en sus argumentos, dice Cox: los más ardientes espiritistas admiten la fuerza psíquica bajo la impropia denominación de magnetismo, con el cual no tiene analogía alguna, porque afirman los espíritus de los difuntos solo pueden realizar los actos que se atribuyen valiéndose de magnetismo, fuerza psíquica del medium. El medium conductor. Con otra mala inteligencia tropezamos aquí al dar nombres distintos a la misma energía. Si hasta el siglo XVIII, si hasta el siglo XVIII no formaron cuerpo de ciencia los estudios sobre la electricidad, diremos que esta energía no existió antes de entonces. Voy a empezar otra vez. Con otra mala inteligencia tropezamos aquí al dar nombres distintos a la misma energía. Si hasta el siglo XVIII no formaron cuerpo de ciencia los estudios sobre la electricidad, diremos que esta energía no existió antes de entonces, cuando bien pudiera demostrarse que ya la conocieron los hebreos. Pues de la propia suerte han sido siempre idénticos el magnetismo y la electricidad, por más que las ciencias experimentales no advirtieran esta identidad hasta el año 1819. Si una borra de acero puede emanarse por la acción de una corriente eléctrica, puede admitir también que en las sesiones espiritistas es el medium el conductor de una corriente, de modo que la inteligencia directora de la fuerza psíquica determina flujos eléctricos en las ondas etéreas y, valiéndose del medium como conductor, actualiza el magnetismo latente en la atmósfera del salón de sesiones. La palabra magnetismo es tan propia como otra cualquiera, mientras la ciencia descubre algo más que un agente hipotético dotado de propiedades problemáticas. A este propósito dice Cox:
La diferencia entre los partidarios de la fuerza psíquica y los espiritistas consiste en que para nosotros no hay todavía suficiente prueba de un agente director distinto de la inteligencia del medium, ni hay tampoco prueba alguna de la actuación de los espíritus de los muertos. De completo acuerdo estamos con Cox en cuanto a la falta de pruebas de la intervención de los espíritus de los muertos, pero en lo que al otro extremo atañe, no deja de ser extraña la negativa desde el momento en que abogan por la contraria un caudal de hechos, según se infiere de las siguientes palabras de Crookes. En mis notas hallo tal superabundancia de pruebas y un sinfín de testimonios tan aplastantes que podría llenar con ellos varios números de revistas trimestral. Pero veamos algunas de esas pruebas abrumadoras. Primero, el movimiento de cuerpos muy pesados, sin contacto ni esfuerzo mecánico. 2. La percusión y otros sonidos. 3. Alteración del peso de los cuerpos. 4. Movimiento de los cuerpos pesados a distancia del medium. 5. Levitación de muebles sin contacto. 6. Levitación de personas. 7. Apariciones luminosas. 8. Aparición de manos luminosas o visibles a la luz astral. 9. Escritura directa por manos luminosas, aisladas y movidas inteligentemente. 10. Apariciones y figuras espectrales. Todos estos fenómenos presenció y comprobó Crookes en su propia casa, con la suficiente escrupulosidad de observación para dar cuenta de ellos a la Sociedad Real de Londres, sin que el resultado correspondiera a sus convicciones, según confiesa en la citada obra. Además de los fenómenos enumerados, refiere Crookes otras especiales en las que le parece advertir la intervención de una inteligencia externa. El lápiz y la regla. Dice a este propósito: he visto a la medium, señorita Fox, dar una comunicación escrita y simultáneamente otra por golpes alfabéticos, mientras conversaba con un tercero sobre asuntos del todo distintos de los anteriores. En otra sesión en que medium era home, estando la sala a toda luz, atravesó por el aire una regla de escritorio que se vino hacia mi derecha para darme una comunicación. Iba yo pronunciando una tras otra las letras del alfabeto al llegar a la necesaria para componer la palabra. Me golpeaba la regla en la mano sin que el medium pudiera moverla, pues se hallaba a bastante distancia. Entonces pregunté si la misma regla podía golpearme la mano para dar la comunicación según el alfabeto Morse, y en efecto así lo hizo, con la particularidad de que nadie había allí que conociese el alfabeto Morse, y aún yo no lo dominaba por completo. Esto me convenció de que forzosamente daba la comunicación un experto manipulador del aparato Morse, quien quiera que fuese. Poco después, en mi propio aposento y a plena luz, manifesté el deseo de que la misma regla diese otra comunicación. Había sobre la mesa un lápiz, una regla de madera y varias hojas de papel. De pronto se mueve el lápiz a saltos inseguros hacia el papel y cae sobre este. Nuevamente vuelve a levantarse y a caer por tercera vez, hasta que la regla de madera se levantó unos cuantos centímetros sobre la mesa y se movió hacia el lápiz, que entonces se levantó de nuevo, y advertí que la regla y lápiz en recíproco apoyo se esforzaban en escribir sobre el papel sin conseguirlo, pero tras 2 infructuosas tentativas observé que la regla regresaba a su sitio y el lápiz caía sobre la mesa. Acto continuo recibí una comunicación alfabética que decía: hemos intentado hacer lo que pedíais, pero se nos han agotado las fuerzas. El plural hemos se refería evidentemente a los aliados esfuerzos inteligentes del lápiz y la regla, de lo que se infiere la intervención de 2 fuerzas psíquicas. En este caso, nada denota que el agente director fuese la inteligencia del medium. Antes, al contrario, hay indicios de que espíritus de difuntos o entidades inteligentes e invisibles movían la regla y el lápiz. Ciertamente que tan impropio es llamar magnetismo como fuerza psíquica a la causa de este fenómeno, pero es más aplicable la primera denominación, porque los fenómenos del magnetismo e hipnotismo trascendental son de la misma índole que los espirtas. El círculo encantado
del barón Dupotet y de Regazzoni está tan en pugna con la fisiología como la levitación de objetos sin contacto puede estarlo con la mecánica. En el círculo encantado, los experimentadores, entre los cuales había algunos académicos, no pudieron atravesar la curva trazada en yeso en el pavimento por el barón Dupotet, y un general ruso famoso por su escepticismo, que quiso atravesarla, cayó presa de violentas convulsiones. Este fenómeno es análogo al de la mesa de poco peso que no pueden levantar varios hombres fórnidos y antes la rompen con sus esfuerzos. En ambos casos, el fluido magnético o fuerza psíquica de Cox opone resistencia a la incursión en el círculo limitado por la circunferencia de Yesa y comunica extraordinaria pesantez a la endeble mesa. Por lo tanto, de la analogía de efectos se infiere lógicamente la analogía de causas, sin que en buen juicio valga objeción alguna contra ello, pues aunque se negaran los hechos subsistirían la verdad del principio. Tiempo hubo en que todas las corporaciones académicas de la cristiandad negaban la existencia de las montañas lunares y de loco tachaban los académicos a quienes se hubiesen atrevido a decir que la vida alienta con mayor profusión en las profundidades oceánicas que en las alturas atmosféricas. El piadoso abate Almignana solía decir en presencia de las mesas semiovientes: si el diablo afirma, de seguro miente. Tal vez podamos parafrasear el afrodismo diciendo: si los científicos niegan, verdad segura.